Ahora puedes entrenar en local tus propios modelos LoRa para el increíble modelo Z-Image Turbo. Te lo enseño en este tutorial paso a paso. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si todavía no sabes lo que es Z-Image Turbo, mira entonces el vídeo que te dejo en la parte superior. Para entrenar nuestro propio LoRa, vamos a utilizar Ostris iToolKit. Vamos a necesitar una tarjeta gráfica con al menos 12 GB de VRAM y tan solo 16 GB de RAM. Podéis instalar Ostris iToolKit siguiendo las instrucciones desde la página de GitHub que os dejo en la descripción, o bien descargando un fichero comprimido con un instalador que he creado para vosotros. En este vídeo vamos a ver este método. A continuación movemos el fichero zip que hemos descargado dentro de la carpeta donde queremos instalar Ostris iToolKit. Descomprimimos aquí el contenido del archivo zip. Deberíamos ver estos tres ficheros. Debemos tener instalado en el sistema Git y una versión de Python superior a la 3.10. Si no tenemos Git o Python, podemos hacer doble clic sobre el fichero Git and Python 3.11 installer.bat. Si no tenemos instalado Git, pulsaremos la tecla Y para comenzar la instalación. Primero se descargará el instalador y pasado un tiempo nos aparecerá una ventana pidiendo permisos. Pulsamos sobre el botón Sí y la instalación continuará. Si no tenemos instalado en el sistema una versión de Python superior a la 3.10, deberemos instalarlo cuando nos haga la pregunta que podéis ver en pantalla. Confirmaremos pulsando la tecla Y. A continuación se descargará el instalador de Python y nos aparecerá una nueva ventana solicitando permisos. De nuevo pulsamos el botón Sí y la instalación continuará. Cuando la instalación de Python termine, nos pedirá pulsar una tecla para finalizar. Podemos comprobar si tenemos instalado Git y la versión de Python requerida haciendo doble clic de nuevo sobre este fichero. Si no nos pide instalar nada, tendremos entonces Git y Python bien instalados. A continuación haremos doble clic sobre el fichero Ostris iToolKit installer academiasd.bat. Se descargará el repositorio y a continuación comenzará la instalación. Unos minutos más tarde nos pedirá pulsar una tecla para salir del instalador. Para lanzar Ostris iToolKit hacemos doble clic sobre el fichero run iToolKit.bat. Se abrirá una ventana de sistema y debemos esperar a que aparezcan las direcciones locales HTTP. Haremos clic en la dirección manteniendo pulsada la tecla Control para que podamos ver iToolKit en nuestro navegador por defecto. Y ya podremos ver el interface del programa de entrenamiento. Comenzaremos agregando un dataset. Lo haremos pulsando el botón del mismo nombre situado en el menú de la izquierda. Crearemos un nuevo dataset pulsando sobre el botón New Dataset que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación le ponemos un nombre al dataset y confirmamos el nombre pulsando sobre el botón Create. Ahora agregaremos dentro de esta zona de trabajo las imágenes y descripciones que conformen el dataset que queremos entrenar. Si tenéis dudas de cómo crear un buen dataset, os dejo un enlace en la parte superior donde os explico paso a paso toda la información sobre cómo crear un buen dataset. Esta información la encontraréis a partir del minuto 12:15 segundos. Dentro de esta opción podremos agregar nuevas imágenes, eliminar imágenes, modificar las descripciones y en definitiva toda la gestión necesaria de cada dataset. Para comenzar un entrenamiento, pulsamos sobre el botón New Job, Nuevo Trabajo, en el menú situado a la izquierda. Le pondremos un nombre a nuestro LoRa. Yo recomiendo que este nombre incluya la palabra de activación o trigger y el tipo de modelo donde funcionará este LoRa, Z-Image Turbo. En este caso pondremos solamente las iniciales. En este recuadro escribiremos la palabra de activación llamada trigger. Como seguro sabéis, esta palabra no tiene que tener ningún significado para que no interfiera con los datos del propio checkpoint.
En el menú desplegable Model seleccionaremos el tipo de entrenamiento, en este caso Z-Image Turbo. Para GPUs con 18 GB de memoria gráfica o menos, debemos marcar la opción Low VRAM. No tocaremos los dos siguientes paneles y nos vamos a la opción Save. En la opción Save Every indicaremos cada cuantos pasos vamos a grabar una versión de nuestro LoRa. Si lo ajustamos en 100, nos creará una versión de nuestro LoRa con 100 pasos de entrenamiento, otro con 200, otro con 300, etc. En la opción inferior indicaremos el número de estas versiones de LoRa que queremos que mantenga sin borrar. Es decir, si ponéis 4, mantendrá sin borrar las últimas 4 versiones. Si ponéis 10, mantendrá en disco las 10 versiones más recientes. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Nos vamos a la opción Training Type y lo cambiamos a Sigmoid. En la opción Learning Rate, rango de aprendizaje, os recomiendo aumentarlo a 0,0003. De esta forma el entrenamiento será más rápido y nos permitirá ajustar el número de pasos en 1000. Podéis disminuir este valor y en cambio deberéis aumentar el número de pasos. Como queremos un entrenamiento rápido en tarjetas gráficas poco potentes, disminuimos el número de pasos y aumentamos el ritmo de aprendizaje. En mis pruebas he conseguido una gran calidad con este rango de entrenamiento y solamente 1000 pasos, disminuyendo drásticamente el tiempo de entrenamiento de nuestro LoRa. En tarjetas gráficas con 12 GB deberemos marcar obligatoriamente la opción de enviar los text embedding a la caché de disco en lugar de cargarse en memoria gráfica. Aumentaremos la velocidad y la calidad del entrenamiento marcando la opción de usar la técnica EMA. En el apartado Datasets debemos seleccionar el dataset de imágenes específicos para nuestro LoRa. Cuando tenéis un solo dataset no hay problema, pero cuando tengáis varios no os olvidéis de seleccionar el dataset correcto. Ostris AI Toolkit normalmente va generando imágenes durante el entrenamiento del LoRa que permite ver el estado del entrenamiento. Sin embargo, este procedimiento es tan lento y tiene tan poca calidad que os recomiendo que lo desactivéis. Por lo tanto, si queréis desactivar la generación de muestras, marcaremos estas dos opciones. Una vez finalizados todos los ajustes, pulsaremos el botón verde Create Job que se encuentra en la parte superior derecha y ya tendremos asignado este entrenamiento en la cola de generación. Lanzaremos el entrenamiento pulsando sobre este botón. Se abrirá una ventana de sistema que no debéis cerrar, simplemente minimizadla. En este recuadro informativo iremos viendo el progreso de nuestro entrenamiento. En la parte derecha podemos monitorizar el consumo de memoria RAM, el consumo de memoria gráfica y la temperatura, entre otros. La primera vez que entrenemos con un determinado modelo, AI Toolkit descargará automáticamente dicho modelo en formato Diffusion, que en el caso de Z-Image Turbo es de aproximadamente 62 GB, así que dependiendo de vuestra velocidad de internet, este proceso puede llevar varios minutos. Si os preguntáis dónde queda almacenado este modelo, lo tenéis por defecto en la ruta que podéis ver en pantalla. Una vez descargado todo, se cargarán los modelos en memoria gráfica y en memoria RAM, y un poco más tarde comenzará el entrenamiento en sí. Cuando lleguemos aproximadamente al 1%, podremos ver una cifra aproximada del tiempo total del entrenamiento. Llegado a este punto, solamente quedará esperar. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Una vez terminado el entrenamiento, abajo a la derecha podemos ver todas las versiones con distinto número de pasos de entrenamiento y el LoRa completo con la cantidad de pasos totales de nuestro entrenamiento. Si estáis usando Rampot, Mimic PC u otro servicio en línea, podéis descargar el LoRa pulsando sobre este botón. Si estáis entrenando en local, podréis encontrar todas las versiones del LoRa en la ruta donde hayáis instalado AI Toolkit y dentro de las carpetas AI Toolkit Output, como podréis ver en pantalla. Para usar el LoRa en ConfigUI, deberemos copiar el LoRa a la carpeta Models LoRas. Lo usaremos como cualquier LoRa normal.
La potencia recomendada entre 0.7 y 1.2, habitualmente 1. En pantalla estáis viendo algunos ejemplos del LoRa que acabamos de entrenar. También podemos usarlo en Force Neo copiándolo a la carpeta Models LoRa y dentro del interface lo insertamos en el prompt de la forma habitual. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me funciona control.